Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un día tan especial porque hemos presenciado pues el bautismo de los hermanos y con ese sentimiento de seguir siéndole fiel al Señor. Sean todos bienvenidos en este día, a este lugar, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo capítulo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice en el versículo 17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Amén. Siéntense, hermanos. El título del mensaje de esta mañana es, no sé si aparece en las pantallas, ¿bien? ¿Cómo? Ese es el mensaje de hoy: transcripción, conocimiento y revelación. La transcripción es precisamente lo que está aquí escrito, pasarlo acá, pero tiene que ser como está aquí escrito. Eso se llama transcripción. Eso era precisamente el trabajo de los escribas. Pero antes de que eso pues se diera, antes de que se deteriorara el pergamino, pues utilizaban mucho eso que se llama transcribir. A lo largo de la historia han pasado tantas cosas para que en nuestras manos hoy en día pues llegue la Biblia así en español. Ha tenido pues una larga historia. La Biblia, que fue traducido precisamente del latín al inglés o al alemán. De ahí está la Biblia que se conoce como la versión Vulgata. Para que eso pueda llegar a nuestras manos han sucedido tantas cosas. Ahora la Biblia está escrito en casi que en todos los idiomas. Hay Biblias en tal vez los idiomas que son más conocidos aquí en Guatemala. Hay Biblias escritas en quechí, en pocomchí, en sutujil, en español. O sea, la Biblia ha llegado al alcance de todos, ¿no? Pero en esta mañana yo quisiera compartirles a ustedes sobre estos acontecimientos, pero tal vez antes de llegar a explicarles lo que el Espíritu Santo me pone en esta mañana, me gustaría que puedan ver ahí en las pantallas un pequeño documental para que
tengan ustedes cierta información, inclusive en la revista que se sacó el fin de año, se trató de plasmar también algo sobre esto. Pongamos atención a lo que... Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda, 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores, Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis, el 31 de octubre de 1517. Él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga, ni nos lo impidan. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra?
Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es parte de la historia, esto que transmitimos en esta mañana. Hay mucho más, pero la intención no es esto. Para que la Biblia, la palabra del Señor, llegue a nuestras manos, tenemos, hay historias, hay muchos escritos, hombres que han dado su vida por la palabra. No cabe duda que han pasado cientos de años donde Dios se ha encargado de hacer llegar su palabra, en este caso a la humanidad. El gran peligro que estamos viviendo, hermanos, en este tiempo es la palabra de Dios puede quedarse únicamente en letra. Pero también puede darse el gran problema, y es esto: que cuando no tenemos el conocimiento de cómo ha llegado la palabra de Dios en nuestra vida, fácilmente uno lo puede despreciar. Si yo les hago la pregunta en esta mañana, ¿qué versículo leyó usted hoy? No la que leyeron en los ágapes, no la que transmitieron en las enseñanzas. Usted, hermano, hermana, joven, como un interés personal, ¿qué versículo leíste hoy? Algunos tendrán que decir: hermano, yo no pude leer por mis carreras. Hermano, yo no pude leer porque tenía que hacer la comida de los niños, tenía que salir corriendo para mis privilegios. No, iglesia de Dios, deténgase por un momento. Se puede cambiar, se puede mejorar todos estos aspectos que estamos viviendo en este tiempo, donde existe un gran desprecio por la palabra. El Señor Jesucristo recomendaba de esta manera: escudriñad las Escrituras, dice, porque ahí están escondidas la vida eterna. Bueno, invitamos a que se ponga más interés. Si ustedes han oído en la iglesia, se sigue transmitiendo estos aspectos tan importantes para la palabra. La palabra de Dios para nosotros los creyentes es un arma poderosa. Pero existe también la otra parte. Esto que hemos pasado hoy es precisamente la transcripción de la palabra. Pero existe también lo que es el conocimiento, ¿sí? El conocimiento es el interés de leer la palabra, ¿sí? Es bueno el interés por leer la palabra. Es bueno investigar. Es bueno documentarse uno. Es bueno indagar, porque eso nos ayuda, nos fortalece. Pero no
pero no cabe duda que el diablo ha aprovechado también este aspecto para poder llenar también la cabeza del hombre solo del conocimiento. Porque a raíz de esto, pues hoy en día, porque ya no hay persecuciones, ya no hay peligro de perder la vida por causa de leer la palabra. Entonces es como que el diablo ha aprovechado esta ocasión. Tal punto de que hoy en día se ha vuelto la Biblia, imagínense, 60 millones de Biblias se producen al año. Es una cantidad, porque esos datos sí son reales. Se ha convertido entonces el tiempo también en leer. Muchos hombres se han llenado la cabeza del conocimiento de la palabra. A raíz de la lectura, de investigar la letra, muchos hombres se han vuelto prepotentes, se han vuelto soberbios por el conocimiento que pueden llegar a tener de la palabra. Y eso es lo que se da cabalmente porque no hay revelación. El apóstol Pablo, cuando él habla acerca de lo que es el conocimiento o la letra, dice que la letra mata. Ahí lo dice, leámoslo. Segunda Corintios capítulo 3. Versículo 14 dice: versículo 4 es, hermanos, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en el tiempo en que estamos viviendo se han hecho escuelas, seminarios, donde la palabra de Dios ahora se presta para estudiar, para investigar, para averiguar? Y lo han hecho. O sea, el hombre trata de llenarse. No cabe duda que también por otro lado también el conocimiento del mundo, pero el diablo ha aprovechado esto, a llenarse el hombre únicamente de letra. A lo que voy yo en esta mañana es esto: el saber cómo ha llegado la Biblia a nuestras manos hasta el día de hoy es bueno. El conocimiento de la palabra es bueno. Como dice el apóstol Pablo, dice que llevando en todo lugar el grato olor de su conocimiento. O sea, donde se trabaja, donde labora, con la familia, debe de saber, debe de conocer. Debemos de conocer, pero no debemos de quedarnos únicamente con lo que es la letra. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la letra sin espíritu mata? El que más conoce de la Biblia
el que más sabe de la Biblia, ¿saben quién es? No son los como el primer pasaje que leíamos, no son los que transcribieron, que en este caso se conocían como los escribas, ¿no? Ellos sabían, conocían. Pero ¿saben ustedes quién es el que más conoce? El diablo. El diablo conoce la letra. Por eso es de que al mismo autor de la vida lo quiso hacer tropezar con la letra de la Biblia. Y muchas veces lo hizo. Por eso es de que la lucha de conocimiento fue tan importante. Pero ¿saben ustedes que el diablo va a ir al infierno con todo y el conocimiento que tiene? Va a ser condenado con todo y el conocimiento que pueda tener. En alguna oportunidad, un muchacho de esos rebeldes que le gusta meterse en pandillas, le gusta meterse en cuestiones decía, déjeme, mi vida es mi vida. No importa, yo voy a ir al infierno, allá con el diablo vamos a ir a chupar, allá en el infierno vamos a ir a hacer lo que queremos, allá en el infierno vamos a mandar, decía. Eso no es cierto. Hoy en día el diablo tiene una función de jerarquía. Está el diablo, sus demonios, sus huestes. Pero ya cuando el diablo sea juzgado, cuando sea echado en el lago de fuego, ahí ya no tendrá poder. Así como lo oye. Ahí ya no tendrá poder. Ahí no hay tales de que en el infierno va a mandar el diablo. No. ¿Saben ustedes quién hizo el infierno? Dios lo hizo, no lo hizo el diablo. Y el infierno fue hecho para ser castigado el malo. Para eso fue hecho. O sea que esa ideología que tienen algunas personas que van a ir al infierno, van a tener un puesto alto, privilegiado para mandar, eso no va a existir ahí. El diablo el lago de fuego, el infierno, será sencillamente para ser castigado el malo. Para eso es. Y Dios se va a encargar de hacerlos castigar. Eso es todo. Entonces, el diablo va a ir al infierno y con el conocimiento de la palabra. Miles y miles de personas van a ir al infierno. Oigan lo que les estoy diciendo en esta mañana. Van a ir al infierno con el conocimiento de la palabra también. Ahora, ¿y qué necesitamos para que eso no se dé en nuestra vida? El espíritu de la letra. Y eso es lo que quiero transmitirles. Aquí sí quiero ocupar un poquito más de tiempo en esta mañana. ¿Saben ustedes, hermanos, de que ustedes y yo necesitamos la revelación del Espíritu Santo? Porque si eso se da en nuestra vida, entonces no únicamente usted va a tener el conocimiento, claro, lo va a tener uno, pero vamos a tener el privilegio del entendimiento, de la comprensión de la palabra para poder transmitirlo a la práctica. Ese es lo que necesitamos. Porque si queda únicamente en letra, no hay salvación. Usted puede conocer tanto, pero lo más importante es que el conocimiento lo podamos llevarlo a la práctica. Vamos a leer algunos pasajes tan importantes sobre esto. Dice aquí en el libro de Deuteronomios capítulo 29.
Deuteronomio 29, en el versículo 2 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Oigan la preocupación de Moisés sobre su pueblo. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para, ¿qué dice? Oigan eso. Para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El esfuerzo de Moisés era esto, precisamente leer al pueblo, enseñar al pueblo, transmitir al pueblo de Israel la ley. Y lo hacía frecuentemente. Y les dice una gran verdad, hermanos, y les dice, pero hasta hoy, les dice, Dios no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos. Es que el pueblo oía, miraba físicamente, pero para poder entender la palabra de Dios, se necesita de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia, hermanos, debe de esforzarse por buscar esto, porque si no lo buscamos, usted puede leer la palabra, pero quedará únicamente en letra. Seguramente de aquí sale, sabe ni qué va a ir a hacer afuera. Sale de este lugar donde se transmite, donde se enseña, sabe ni qué va a hacer mañana. Puede ser que siga fornicando, puede ser que siga mintiendo, puede ser que siga robando, puede ser... Es que únicamente puede oír. La iglesia debe de buscar la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando Dios se revela entonces a nuestra vida, hay una comprensión, hay un entendimiento para que la palabra de Dios se plasme a la práctica. Y le dice Moisés, hasta el día de hoy, le dice, no les ha dado Dios un corazón para entender, le dice. O sea, que el pueblo oía y se les convertía entonces la palabra de Dios en algo pesado. Otra vez a oír lo mismo, porque como no hay revelación se vuelve lo que dice aquí en el libro de Isaías, búsquenlo, en el libro de Isaías, capítulo 28. Versículo 9, y dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Óigale, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, oiga lo que dice Dios. O sea que para algunas personas, hermanos, que nunca van a recibir la revelación de Dios, será la palabra de Dios un mensaje como un mensaje de tartamudo. Se le puede entender a un tartamudo. Pero cuando alguien habla bien, así se comprende el mensaje, ¿ve? Dice que Dios va a hablar a algunas personas o a muchas personas
como en lengua de tartamudos. Ustedes no van a entender el mensaje, no van a comprender. Por eso es de que el Espíritu Santo hace que podamos comprender, entender la palabra de Dios. Por eso, hermanos, de que los niños tienen una capacidad de entender, de comprender la palabra. Que se me olvida, un hombre me contaba su experiencia, que venía aquí a la iglesia. Él venía a oír palabra y cada vez que oía se enredaba. Cuando llegábamos por la noche, es que lo que dijeron no me entra aquí, es que no lo comprendo, y no se imagina usted que yo le traté de poner atención, me decía. Mire mis apuntes, me decía. Le gustaba escribir, pero no entendí. Pero el día que este hombre entendió, cuando Dios le abrió el entendimiento, ese hombre brincaba como un niño. Me decía, entendí, decía. Y decía yo que, hermanos, no hay gozo, alegría que conmueve el corazón poder entender la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que darse con nosotros. Porque si no se entiende, dice que Dios dará un mensaje únicamente como en lengua de tartamudos, en frecuencias totalmente diferentes. ¿Y qué habrán querido decir? Oyó, salió, como le pasó a alguien un día, vino, oyó y todo, y salió ahí por la puerta. Lo he contado otra vez, ahí por la puerta. Los días domingos, realmente cuando salíamos a visitar, como diáconos, salíamos a visitar a las iglesias más cercanas. A mí me tocaba que salir. Teníamos que llevar el mismo espíritu de la palabra, de la enseñanza. Me tocó cuidar la puerta para no entré. Dije yo, para no llevar otro espíritu. Iba saliendo una persona y le dije, ¿cuál fue el título del mensaje? Le dije. Y me dijo, usted lo hubiera oído. ¿Qué mensaje la que dieron? Me dijo. Pues lo único que a mí me interesaba era el título para que el Espíritu Santo de Dios me uniera al mismo Espíritu para poder trasladar a la iglesia. Entonces le dije, ¿pero cuál fue el título? Hubiera oído, me dijo. Viera todo lo que explicó el hermano, me dijo. ¿Pero cuál fue el título del mensaje? ¿Qué si él estaba diciendo eso solo para desentenderse de mí? De aquí para la puerta, ya se le había olvidado. Pero él decía un montón de cosas. Hubiera oído. Viera cómo lo explicó el hermano. Pero no se le quedó nada. Fue un mensaje únicamente en otra frecuencia y no comprendió. Oyó el sonido, oyó el ruido, oyó y todo eso, pero no entendió. La iglesia debe de esforzarse, hermanos, en que podamos tener la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, porque si no, únicamente la palabra será línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, como lo dice aquí. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales le dije, este es el reposo, da de reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, o no quisieron entender, pues. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados. ¿Y qué dice? Eso quiere decir que sean enlazados, como quien dice, hay quienes, hermanos, que justifican sus maldades, que justifican sus pecados con el conocimiento de la palabra. Eso es malo. Justificar nuestras maldades
a raíz del conocimiento de la palabra, hay mayor condenación. Porque toda la vida, cuando uno falla, cuando uno se equivoca, cuando uno comete un error, la palabra del Señor nos enseña de que debemos de humillarnos delante de Él. Eso es lo que enseña la palabra. Pero cuando alguien comete un error se justifica. ¿Ve cómo ajusta la Biblia, el conocimiento de la palabra? Lo que hace, hay mayor condenación. Eso es lo que hace. Dice otro pasaje. Regresemos a 2 Corintios. Perdón, hermanos, es en San Lucas. San Lucas, aquí está la expresión del Señor Jesús. Capítulo 10, versículo 21. ¿Ya lo podemos leer? En aquella misma hora, dice, Jesús se regocijó en el Espíritu. Dice que no hay más gozo para el Señor Jesús en que uno pueda entender la palabra. Dice, se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Está refiriéndose precisamente a aquellas personas que se creen, que se consideran entendidos por las cosas de esta vida, y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Si hoy en día, hermanos, preguntáramos a raíz del conocimiento de la palabra, ¿quién fue Jesús? Yo he oído cantidad de personas, dicen, Él fue carpintero, Jesús lloró, Jesús comió pescado, Jesús hablaba dos idiomas, Jesús vivió 30 años, 33 años, y empiezan a enumerar tantos aspectos materiales. Pero eso no es conocer a Jesús, como dijeron aquel grupo de judíos, dijeron, bueno, este dice que del cielo ha venido. Pero si nosotros conocemos de dónde es, y no entre nosotros, pues viven sus padres y sus hermanos, dice. Esto bota precisamente la teoría que tienen algunas organizaciones, que María ya no tuvo otros hijos. Porque así dicen, ¿no? Que María ya no tuvo otros hijos. No, Jesús tuvo más hermanos. Está Jacobo, el que escribió la carta de Santiago, ¿no? O sea, pero a lo que voy es esto: la gente conoce aspectos materiales de Jesús, pero el Señor decía de esta manera: nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, dice. Pero conocer al Hijo no se refiere de dónde es, qué hace, dónde caminó. Mucha gente les gusta tal vez hacer grandes viajes allá a Israel y dicen: vamos a ir a caminar donde caminó Jesús, vamos a ir a ver el río Jordán donde fue bautizado Jesús. Tal vez el sentimiento es bueno, el deseo es bueno, pero Él no manda eso en su palabra. ¿Sabe qué manda Él en su palabra? Que entendamos lo que Él nos enseñó a través de su vida. Pero para eso se necesita la revelación del Espíritu Santo. Porque si no, únicamente va a quedar únicamente en letra, ¿no? Y se va a quedar uno. Entonces dice el Señor Jesús, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, ¿qué dice ahí?
¿Saben ustedes, hermanos, que revelar el ejemplo que les puedo poner es de una fotografía, tal vez lo que pasaba hace un tiempo? Ahora la tecnología ha aumentado tanto, pero en aquella época, hace unos 20 años atrás, uno tomaba fotos con una cámara. Bueno, las cámaras todavía existen, pero se conocía aquello que se llamaban negativos. Uno tomaba las fotos y todo, pero no se veía nada. Tenía que llegar uno a un lugar donde las imágenes que uno tomó, llegar para que se lo revelaran. Y llegaba uno y mire, necesito que revelen estas fotos. Dejaba uno el rollo de negativo y llegaba uno a los 2, 3 días y entregaban ya la cantidad de fotos. Entonces uno ya lograba ver bien la imagen. Revelar entonces a alguien que tiene la revelación de Dios es que usted revele a través de su vida lo que aquí está escondido en este libro. Y revelar es dar a conocer. Revelar es que los demás puedan ver en usted el Espíritu de Cristo. El Señor Jesús se asustó tanto un día que andaba con sus discípulos. Le dijeron Jacobo y Juan, llegaron ahí con los samaritanos. Querían pasar por el territorio de ellos. Dijeron los samaritanos, dijeron no y no. Pedro y Jacobo en ese momento y Juan se enojaron tanto, como decimos así literalmente, les salió el calor. Se enojaron tanto, que llegaron con el Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿no quieres que en este momento oremos así como hizo Elías? Cayó fuego del cielo y los consumió. Viene el Señor Jesús, se sorprende y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, les dice. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino que a salvarlas. Ese ejemplo que les tocó a ellos que vivir, en que les negaron un paso, eso provocó en ellos la violencia, provocó el enojo. Y por alguna razón, Dios de alguna manera permita. Yo he oído como dentro de la iglesia hay hermanos que leen la Biblia, pero son enojados. Palabra. Gritan en sus casas. Uno dice: ¿dónde está el Espíritu de Cristo ahí? Y leen la Biblia. Y saben versículos de la Biblia. Pero son capaces de alegarse con un primo, son capaces de alegarse con un vecino, son capaces de alegarse con su prójimo. Y puede justificarse todavía con el conocimiento de la palabra. Como dijo alguien un día: yo seré evangélico, pero mi machete no, dijo, mi pistola no. Justificando lo que no ha cambiado pues en sus vidas, lo que no ha llegado. Ese es el problema. Existe conocimiento, pero la revelación de la palabra hace que ustedes y yo, lo que aquí está escrito, lo manifestemos en los hechos, lo manifestemos con nuestra conducta, lo manifestemos con nuestro testimonio. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, el impacto que tiene la vida de los hijos de Dios en este mundo? Los que han recibido la revelación de la palabra, eso impacta. Muchas personas glorifican a Dios por el buen testimonio de algunos. Muchas personas exaltan a Dios. ¿Por qué? Por la honradez, por la fidelidad, por el temor, por el respeto,
por la reverencia, por la humildad, por la mansedumbre que muchos de la iglesia plasman en su vida práctica. Muchas personas glorifican a Dios. A eso se llama revelación. Porque la manifestación del conocimiento lo tiene uno en la práctica. El que el Hijo sea revelado a uno no depende no es una cuestión humana. Como dice el Señor Jesús, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted, hermana, usted, hermano, usted ha recibido la revelación de la palabra, usted lo logra plasmar en sus hechos, dele gloria a Dios, porque eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Leo otro pasaje. Efesios capítulo 1. Versículo 15. Por esta causa yo también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Y qué dice? Y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el conocimiento de Dios que usted pueda tener, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de las Escrituras, no debe de quedarse únicamente ahí, hermanos, sino que debemos de tener el espíritu de revelación. Porque la revelación hace que nosotros convirtamos lo que aquí está escrito en la práctica. Lo podamos plasmar en hechos. Eso sí impacta a los demás. Otro pasaje lo dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 3. La revelación, entonces, hermanos, es el entendimiento. La revelación es la comprensión. Y dice aquí Santiago capítulo 3, versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si usted hace algo solo para que lo vean, para que lo reconozcan, para que digan, el hermano, sí, como él, así había alguien en una oportunidad, le gustaba regalarle cosas a los hermanos, que regalaba aquí, regalaba allá, regalaba, pero lo hacía más para buscar un lugar. Eso no es así. Dice, en sabia mansedumbre, dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, oigan eso. Peor si es casado y cela a su mujer, o si es una mujer y cela a su marido, o si es un grupo de amistades y cela al grupo de amistades que solo ahí tiene que ser y no con los demás, porque a veces así pasa. Esos celos amargos, dice aquí. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿quién es una persona contencioso? Que allá las cosas más sencillas los convierte en pleitos. Que por una pila, que por un lavadero, que por un tendedero, que por la basura, cosas así sencillas, lo convierte en pleito. Yo viví en un lugar donde el agua caía a las
2 de la mañana caía el agua. Cuando nos levantábamos a juntar el agua, había ya una filona. No, que yo vine primero, que no sé qué, que no sé cuánto, y todo. Yo miraba, entonces, porque tenía que recibir agua también, entonces mejor me alejaba. Y cuando todos ya recibían, después ya de último llegaba a mi lugar. Después el agua a veces se quedaba, no sé por qué, pero mire, a usted lo dejaron sin agua, me decía. No, pero alguna vez lo que quedaba en toda la tubería y seguía saliendo el agua. ¿Por qué pelear uno con la gente? Esas contenciones, cuando alguien tiene la revelación de Dios, es decir, que no tiene ni una contención ni en su corazón, ni en su corazón. O sea, ni siquiera hay una expresión. Bueno, me aguanto porque soy cristiano. ¿Eh? Ni siquiera eso hay. Ni en el corazón, dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra de Dios no puede fallar. Porque alguien cela a su mujer, porque sabe ni que andará viendo también. O porque la mujer cela a su marido, porque sabe ni que andará viendo. O porque el joven cela a su novia o su novio, porque sabe ni que estará metido. La palabra de Dios no puede fallar, pero dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, ¿cómo dice? Plásmelo en su vida. Plasme esto en hechos. Esto se llama revelación. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. Oigan eso. O sea, ¿saben qué es ser pacífico? Porque la paz que uno lleva dentro, la presencia de Cristo que da la paz, usted viene, puede ver un problema, pero donde usted llega, se apacigua todo, se tranquiliza. ¿Por qué razón? Porque lo que usted lleva dentro lo transmite a los demás. Es pacífica, dice. Amable. O sea, no es cuestión de que le enseñen a uno, porque como ahora existen lugares donde le puedan enseñarle a uno a ser uno amable con los demás. Como dicen, una persona de buena cortesía, ¿va? O sea, le enseñan, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es una persona pacífica, usted es una persona amable, es benigna, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, eso de ser hipócrita es lo que se ve mucho hoy en día. La gente son una cosa en la iglesia y son otra cosa afuera, ¿no? En los templos es como que hay una máscara, fuera del templo hay otra máscara, ¿va? Eso sucede cuando alguien no ha recibido la revelación de Dios, ni hipocresía, dice. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué importante es entonces, hermanos, que lo que Dios por su misericordia utilizó a algunos hombres para que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. Muchos dieron la vida, como vimos el documental, muchos murieron, fueron perseguidos literalmente. Es importante el conocimiento, es bueno. Ocúpese en leer la palabra, sirve para
para la guianza, si usted es casado, para guiar su familia, si es soltero, para cómo comportarse, si usted es un empleado, cómo comportarse. O sea, sirve. La palabra contiene profundidades de sabiduría. Pero sobre todo, que la palabra de Dios lo recibamos como una revelación para llevarlo a la práctica. Porque cuando eso lo hacemos así, el nombre de Dios es glorificado. Entonces el mensaje de Cristo, su palabra, su sacrificio no ha sido en vano, porque usted y yo lo hemos entendido muy bien. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento.